En este video vamos a ver cómo se registra un riesgo en el formulario del SystemDoc. Vamos a dirigirnos a la pestaña de gestión de riesgos y en el botón derecho superior vamos a agregar el riesgo. Vamos a seleccionar la dependencia, el proceso, la fecha de detección del riesgo y en este campo de descripción vamos a describir el riesgo tal cual como lo percibimos, ¿sí? Recordamos que el riesgo es un suceso que genera un efecto negativo en nuestra dependencia, que ya sabemos que puede ocurrir, que tiene una probabilidad de ocurrencia y que tiene un cierto impacto sobre las actividades que realizamos. Entonces realizamos la descripción del riesgo, vemos si afecta algún requisito de alguna de las partes interesadas, vemos si está relacionado a alguna debilidad o amenaza que hemos analizado en el contexto FODA y la registramos acá a la debilidad o a la amenaza, ¿sí? Solamente en forma abreviada, amenaza 1 y debilidad 3, por ejemplo. Vemos si afecta a alguna parte interesada, que hicimos este análisis en el formulario de partes interesadas pertinentes, en el Excel, ¿sí? Si afecta al usuario externo, al abogado, al justiciable o alguna otra parte interesada de nuestro proceso, lo vamos a registrar aquí en este campo. Vamos a medir o evaluar, mejor dicho, la probabilidad de ocurrencia, pudiendo seleccionar desde muy probable hasta muy baja la probabilidad de ocurrencia del riesgo que estamos analizando. También vamos a evaluar y definir qué impacto tendría si este riesgo se manifiesta, ¿sí? Y vamos a poder seleccionar cada una de estas variables desde muy severo a muy leve. En este campo de medida de prevención vamos a definir la medida de prevención correspondiente a este riesgo asociado, ¿sí? Es decir, ¿qué haríamos para poder contener al riesgo? En la medida de control, que es el campo siguiente, es el lugar, el indicador que tenemos que ir a mirar para saber si el riesgo se encuentra controlado o no, ¿sí? Como cada uno de estos campos están relacionados a un riesgo específico, cada uno de estos subcampos de medida de prevención, medida de control y el siguiente, frecuencia de control, va a estar relacionado al riesgo que estamos describiendo, que estamos analizando, y va a ser particular de ese riesgo, ¿sí? En este video lo que tratamos de hacer es explicar qué iría en cada uno de estos campos. Además, después tenemos que seleccionar o definir quién va a ser el responsable del control de este riesgo. Por lo tanto, nos va a aparecer un listado de nombres y apellidos de la dependencia y vamos a tener que seleccionar quién va a ser el responsable, ¿sí? Que va a tener que controlar el riesgo según la frecuencia de control que se ha establecido, ¿sí? Mensual, trimestral, semestral, ¿sí? Dependiendo del riesgo. Hasta aquí, hasta la selección de responsable del control, el riesgo quedaría registrado, ¿sí? Iríamos al botón inferior derecho de guardar y el riesgo quedaría así definido, y por lo tanto posteriormente, cuando empecemos a trabajar el riesgo, sí, ya vamos a tener que completar las evidencias relacionadas a la gestión del riesgo, si la medida de prevención fue eficaz o no, o si el riesgo se encuentra en tratamiento, con sus observaciones, ¿sí? Que pueden adjuntarse en relación a lo que suceda con esta gestión de riesgo.
De esta manera el riesgo quedaría guardado y la multiplicación entre la probabilidad de impacto nos daría el nivel de riesgo, como vamos a mostrar en un ejemplo que ya está cargado, cómo queda cargado el riesgo en sí y cuál es el valor del riesgo que sale de estas dos multiplicaciones, ¿sí? Si la probabilidad de ocurrencia de riesgo es muy alta y su impacto es muy alto, entonces estamos en un riesgo extremo. Si la probabilidad de ocurrencia es muy baja y el impacto es leve, entonces estamos en un riesgo, ¿sí?, leve. Estos serían los dos extremos, ¿no? El riesgo extremo y un riesgo leve, con sus intermedios, ¿sí? Hay riesgos intermedios, digamos, que siempre van a tener que ver con la multiplicación de estas variables. Bueno, así guardamos y el riesgo quedaría guardado, ¿no? Una vez registrado el riesgo va a quedar guardado en el System.do por dependencia y vamos a tener esta pantalla como se muestra a continuación con la descripción del riesgo, la medida de prevención y el responsable del control. Como les comentaba hoy, al haber seleccionado la probabilidad de ocurrencia y el impacto que generaría el riesgo, nos daría el valor en sí del riesgo, ¿no? En este caso, la probabilidad muy probable y el impacto muy severo, el riesgo es extremo, ¿sí? Fíjense en este ejemplo de abajo, ¿sí?, que también está la descripción del riesgo. Esto es un ejemplo, la medida de prevención que no está definida porque es a modo de riesgo, se lo está trabajando. Tiene una probabilidad de ocurrencia baja, el impacto no es extremo, no es severo, no es muy severo, sino que es severo, perdón, y nos da un riesgo alto, ¿sí?, de color naranja. No sería un riesgo extremo como se denota ahí arriba, con color rojo. Al riesgo se lo está trabajando y por lo tanto nosotros, antes de ir a realizar las mediciones, las mediciones de control, podemos seguir trabajando el riesgo hasta completar todos los campos, y en el momento que tenemos que ir a medir después, vamos a completar los últimos campos como decíamos en el video anterior. Yendo a la lupita, vamos a abrir el formulario de riesgo al que pertenece este riesgo y vamos a ir completando los campos. Pero más que nada, cuando ya vamos a la medición del control, según la frecuencia establecida que habíamos definido, mensual, trimestral, semestral, vamos a detallar la evidencia de por qué el riesgo se encuentra controlado y si la medida de prevención fue eficaz o ineficaz, ¿sí? En este caso el riesgo está en tratamiento, todavía falta definirlo, pero además no hemos llegado al tiempo donde tenemos que ir a controlar, entonces el riesgo queda en estado de tratamiento. Entonces de esta manera así nos van a aparecer cada uno de los riesgos que vamos registrando y trabajando. En las clases por videoconferencia donde nos encontramos y vamos trabajando los riesgos, vamos a ir enseñando con un ejemplo o con una situación, mejor dicho, de ustedes, a enseñarle a completar, como así también en las reuniones presenciales que vamos teniendo. La idea era, por medio de este video, que sepan qué se completa en cada campo y cómo se utiliza el formulario de gestión de riesgo en el System.do.